Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video ustedes, jóvenes. Esta semana vamos a reforzar lo que viene siendo el teorema de Pitágoras. La semana pasada vimos lo que es el teorema de Pitágoras aplicado a ciertas propiedades, aplicando lo que es la fórmula para calcular a lo mejor el cateto, la hipotenusa. Vimos 3 problemas nada más, sin embargo es importante que por esta parte nosotros trabajemos lo que va a ser la aplicación del teorema de Pitágoras exclusivamente a problemas. Entonces lo que vamos a trabajar nosotros es lo siguiente. Esta semana vamos a trabajar resolución de problemas utilizando el teorema de Pitágoras. Ya la semana pasada vimos nosotros lo que fue la aplicación a ejercicios buscando a lo mejor un cateto o la hipotenusa como les mencioné anteriormente. Ahora bien, veamos entonces lo que corresponde a lo de esta semana, que a continuación les presento. Repasemos un poco acerca de quién era Pitágoras. Ya lo vimos la semana pasada, de todas maneras se lo recuerdo. Es un señor que viene de Samos, matemático, filósofo griego, que hablaba de todo en su momento, como les mencioné a lo mejor en la clase, los que no pudieron entrar. En su época de Pitágoras, Pitágoras enseñaba cuando las personas caminaban, es decir, Pitágoras se paraba en la parte de en medio y los demás alrededor de él caminaban, y de esta manera Pitágoras daba su cátedra, es decir, su enseñanza, dejaba sus conocimientos, pasaba sus conocimientos a las demás personas. De esta manera podemos aclarar que Pitágoras pues se hizo famoso en su momento, fundó varias escuelas, una de ellas se llamaba los pitagóricos, y su símbolo o su simbología de la escuela era un pictograma, es decir, una estrella de 5 picos. Como bien ustedes todos saben también, vamos a hablar del triángulo rectángulo. Vi que varios de ustedes la semana pasada tuvieron problemas en lo que era cuestión de trabajar con respecto a lo que viene siendo la hipotenusa, el cateto y el otro cateto, o sea, su ubicación de los triángulos. ¿Sí bien? Como ustedes pueden ver, donde se juntan los ángulos, donde se junta para formar el ángulo de 90 grados, es decir, los lados que se juntan para formar el ángulo de 90 grados, esto es donde se denominan catetos, y el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo será considerada nuestra hipotenusa. Es por eso que ustedes podrían ver a lo mejor el triángulo volteado o al revés o a los 45 grados o 35 grados, dependiendo de la forma que tuviese nuestro triángulo. Pero ustedes, algunos de ustedes, no quiero decir que todos, confundieron el momento que había que buscar. O sea, había que buscar cateto, había que buscar hipotenusa, ¿qué había que buscar? Sin embargo, es por eso que en este momento, pues ustedes están viendo la forma que es cateto, cateto e hipotenusa. Es muy importante que ustedes sepan ubicar que donde se juntan los vértices para formar el ángulo de 90 grados, los llamaremos catetos, que son los lados de nuestro triángulo, y el lado más largo lo llamaremos hipotenusa. Bien, ahora vamos a trabajar con la nomenclatura de los triángulos. Vi que varios se confundieron porque tenemos A, B y C, y como les mencioné, indistintamente pueden ser cualquier letra. Podemos tener A, B y C, podemos poner X, Y y Z, podemos también tener M, P, Q, o PQR o OPQ, dependiendo del autor de los libros o del que hace los ejercicios, o en este caso yo que elaboro algunos ejercicios para ustedes. Dependerá de mí qué letras ponerle a los triángulos rectángulos. Sin embargo, es para que no nos confundamos, ¿verdad? De todas maneras, como les mencioné, donde se conjuntan los vértices para formar el ángulo de 90 grados, es decir, es perpendicular, es en ese momento donde ustedes podrán decir que son los catetos. A lo mejor aquí ahorita tiene A y B, pero también podría tener a lo mejor X y Y Z sería la hipotenusa. Entonces, es de ahí que la nomenclatura de los triángulos es la importancia de que nosotros tenemos que saber identificar cuáles son nuestros catetos, cuál es nuestra hipotenusa y en qué momento poder despejar nuestra fórmula y utilizar la fórmula para poder encontrar esos datos que me están pidiendo. Vamos a recordar entonces la fórmula para el teorema de Pitágoras. Tenemos hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y si queremos encontrar un cateto, tendríamos que despejar la hipotenusa para poder entender o para poder comprender para cómo sacar el cateto. La fórmula ya la tenemos también, ya la vimos la semana pasada, quedaría
cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. De esta manera tenemos las dos fórmulas, una para encontrar hipotenusa y la otra para encontrar el cateto. Veamos ahora, como les mencioné, el teorema de Pitágoras se aplica a problemas de la vida diaria. Si bien el teorema de Pitágoras es aplicable en cualquier momento de nuestra vida, podemos a lo mejor calcular a qué altura se encuentra nuestro papagayo, a qué altura se encuentra nuestra ventana de nuestro edificio, por ejemplo. Aquí no se da este caso, ¿verdad? Pero a lo mejor sí podemos calcular cuánto mide nuestra mata de China en el patio. Si proyecta una sombra, que tenemos la sombra, proyecta la sombra, tenemos la distancia que a lo mejor que hay de donde yo estoy parado a la mata de China, y quiero calcular la altura o la sombra que proyecta mi mata de China hasta donde yo estoy parado, ¿verdad? Es tan sencillo este momento calcular y utilizar el teorema de Pitágoras aplicándolo a nuestra vida diaria. Podemos también a lo mejor calcular cuánto mide, a lo mejor calcular la altura a lo mejor de una albarrada con respecto a la distancia y la inclinación que tiene nuestra albarrada. Podemos aplicarlo en diferentes aspectos de nuestra vida, sin embargo es importante esta parte de poder aplicar ese teorema de Pitágoras a nuestra vida diaria. Esa es la finalidad de que ustedes lo aprendan. Bien, veamos ahora lo que viene siendo un ejemplo. ¿Cómo resolver un problema utilizando el teorema de Pitágoras? Nosotros vamos primero a ver el problema. ¿Qué me dice? Dice, calcula el perímetro de un rectángulo cuya diagonal mide 5.8 centímetros y uno de sus lados mide 4 centímetros. Entonces nosotros vamos a ver la figura. Tenemos un cuadrado aquí, un rectángulo, porque pues no nos dice que sea un cuadrado, dice que es un rectángulo cuya diagonal, me dice que su diagonal mide 5.8 y uno de sus lados mide 4. Me pide calcular el lado A. Y yo lo primero que les recomiendo a ustedes es que tenemos que sacar el triángulo con el que vamos a trabajar, ¿sí? Es muy importante que nosotros definamos con el triángulo con el que vamos a trabajar. En este lado vamos a trabajar con el triángulo de este lado. Lo voy a marcar de amarillo para que ustedes vean. Este triángulo vamos a trabajar nosotros con el de acá. Entonces, para que podamos encontrar el lado paralelo a A, que sería este lado, y con base en este lado ya podemos encontrar el perímetro del triángulo. Veamos cómo quedaría nuestro triángulo. Nuestro triángulo quedaría de la siguiente manera. Quedaría en esa posición. Tendríamos nuestro primer cateto que mide 4 centímetros, nuestra hipotenusa que mide 5.8 y nuestro otro cateto que en este caso lo vamos a nombrar A porque es el mismo, es el paralelo. A y se va a nombrar A y con respecto a esto vamos a calcular la medida del otro cateto. Vamos a trabajar ahora. ¿Cómo resolverlo? Pues ahora lo vamos a resolver de la siguiente manera. Ya tenemos las medidas de nuestro triángulo rectángulo. Aplicamos la fórmula, cateto es igual a hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, ¿verdad? Aplicamos, cateto al cuadrado es igual a 5.8, que es mi hipotenusa, al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Muy bien, trabajamos entonces, 5.8 al cuadrado me va a dar 33.64 menos 4 por 4 que me va a dar 16, de ahí sale. Con base en esto, hago la resta. A 33.64 le quito 16, me va a quedar como resultado 17.64. A este resultado hay que sacarle la raíz cuadrada. Recordemos que el inverso de una potencia es la raíz cuadrada. Con base en esa raíz cuadrada ya podemos encontrar lo que mide nuestro lado. Nuestro lado va a medir 4.2 centímetros. Entonces, A es igual a 4.2 centímetros. Con base en esto, vamos a tener que calcular el perímetro. Y el perímetro lo vamos a calcular de la siguiente manera. 4.2 de A más 4.2, que serían las dos bases, más 4 de la altura, más 4 de la otra altura, ¿verdad? Y con base en esto, nuestro perímetro será igual a 16.4. Eso quiere decir que nuestro cuadrado con el que trabajamos anteriormente va a ser igual a 16.4 nuestro perímetro. Eso es muy importante porque la instrucción nos pide, calcula el perímetro del siguiente cuadrado. Entonces la respuesta será 16.4 centímetros, que es igual a nuestro perímetro.
Pues muchachos, esto sería todo por mi parte. Esta semana es con lo único que vamos a trabajar. Fue semana de puente, vamos a reforzar lo que aprendimos la semana pasada, que fue Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Y esta semana lo vamos a aplicar a problemas de la vida diaria, problemas cotidianos con los cuales vamos a trabajar. Por mi parte es todo. Mucho éxito esta semana. Nos estamos viendo por las sesiones en Meet. Cuídense y nos vemos pronto.